Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos. Guía del PMBOK, quinta edición. 7.3 Determinar el presupuesto. Determinar el presupuesto es el proceso que consiste en sumar los costos estimados de las actividades individuales o paquetes de trabajo de cara a establecer una línea base de costos autorizada. El beneficio clave de este proceso es que determina la línea base de costos con respecto a la cual se puede monitorear y controlar el desempeño del proyecto. El gráfico 7.6 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este proceso. El gráfico 7.7 representa el diagrama de flujo de datos del proceso. Gráfico 7.7. Diagrama de flujo de datos de determinar el presupuesto. El presupuesto de un proyecto contempla todos los fondos autorizados para ejecutar el proyecto. La línea base de costos es la versión aprobada del presupuesto del proyecto desde la perspectiva de sus diferentes fases, pero no incluye las reservas de gestión. 7.3.1 Determinar el presupuesto. Entradas. 7.3.1.1 Plan de gestión de los costos. Descrito en la sección 7.1.3.1. El plan para la gestión de los costos describe la manera en que se gestionarán y controlarán los costos del proyecto. 7.3.1.2 Línea base del alcance. Enunciado del alcance del proyecto. Las limitaciones formales por periodo relativas a los gastos de fondos del proyecto pueden ser exigidas por la organización, por contrato, sección 12.2.3.2. o por otras entidades como las agencias gubernamentales. Estas restricciones de financiamiento se reflejan en el enunciado del alcance del proyecto. Estructura de desglose del trabajo. La EDTWBS del proyecto, sección 5.4, establece las relaciones entre todos los entregables del proyecto y sus diversos componentes. Diccionario de la EDTWBS. El diccionario de la EDTWBS, sección 5.4.3.1. Y los enunciados detallados del trabajo del proyecto relacionados identifican los entregables y proporcionan una descripción del trabajo a realizar para generar los entregables para cada uno de los componentes de la EDTWBS. 7.3.1.3 Estimación de costos de las actividades. Descrita en la sección 7.2.3.1. Las estimaciones del costo de cada actividad dentro de un paquete de trabajo se suman para obtener una estimación de costos de cada uno de los paquetes de trabajo. 7.3.1.4 Base de las estimaciones. Descrita en la sección 7.2.3.2. El detalle que sustenta las estimaciones de costos contenido en la base de las estimaciones debería especificar los supuestos básicos adoptados relacionados con la inclusión o exclusión de los costos indirectos y otros costos del presupuesto del proyecto. 7.3.1.5 Cronograma del proyecto. Descrito en la sección 6.6.3.2. El cronograma del proyecto incluye las fechas planificadas de inicio y finalización de las actividades del proyecto, los hitos, los paquetes de trabajo y las cuentas de control. Esta información puede utilizarse para sumar los costos correspondientes a los periodos del calendario en los cuales se ha planificado incurrir en dichos costos. 7.3.1.6 Calendarios de recursos. Descritos en la sección 9.2.3.2 y 12.2.3.3. Los calendarios de recursos proporcionan información sobre qué recursos se asignan al proyecto y en qué momento se asignan. Esta información se puede utilizar para indicar el costo de los recursos durante el proyecto. 7.3.1.7 Registro de riesgos. Descrito en la sección 11.2.3.1. Se debe revisar el registro de riesgos para tener en cuenta los costos correspondientes a las respuestas frente a riesgos. Las actualizaciones del registro de riesgos se incluyen entre las actualizaciones de los documentos del proyecto, que se describen en la sección 11.5.3.2. 7.3.1.8 Acuerdos. Descritos en la sección 12.2.3.2. La información aplicable relativa al contrato y los costos asociados a los productos, servicios o resultados que han sido o serán adquiridos, se incluyen durante la elaboración del presupuesto. 7.3.1.9 Activos de los procesos de la organización. Descritos en la sección 2.1.4. Los activos de los procesos de la organización que influyen en el proceso de determinar el presupuesto incluyen, entre otros, las políticas, procedimientos y guías existentes, tanto formales como informales, relacionadas con la elaboración de presupuestos de costos, las herramientas para la elaboración de presupuestos de costos, y los métodos para la preparación de informes. 7.3.2 Determinar el presupuesto, herramientas y técnicas. 7.3.2.1 Agregación de costos. Las estimaciones de costos se suman por paquetes de trabajo, de acuerdo con la EDTWBS. Las estimaciones de costos de los paquetes de trabajo se agregan posteriormente para los niveles superiores de componentes de la EDTWBS, tales como las cuentas de control,
y finalmente para todo el proyecto. 7.3. 2.2 Análisis de reservas. El análisis de reservas del presupuesto puede establecer tanto las reservas para contingencias como las reservas de gestión del proyecto. La reserva de gestión y la reserva para contingencias se describen en detalle en la sección 7.2.2.6. 7.3.2.3 Juicio de expertos. El juicio de expertos, en términos de la experiencia en un área de aplicación, área de conocimiento, disciplina, industria o proyecto similar, es de gran ayuda en la determinación del presupuesto. Dicha experiencia la puede proporcionar cualquier grupo o persona con educación, conocimiento, habilidad, experiencia o capacitación especializados. El juicio de expertos puede provenir de diversas fuentes, entre otras unidades dentro de la organización ejecutora, consultores, interesados, incluidos clientes, asociaciones profesionales y técnicas, y grupos de la industria. 7.3.2.4 Relaciones históricas. Cualquier relación histórica que dé como resultado estimaciones paramétricas o análogas implica el uso de características, parámetros, del proyecto para desarrollar modelos matemáticos que permitan predecir los costos totales del proyecto. Estos modelos pueden ser sencillos, por ejemplo, la construcción de una vivienda residencial se basará en un costo determinado por metro cuadrado, o complejos, por ejemplo, un modelo de costo de desarrollo de software utiliza varios factores de ajuste diferenciados, en que cada uno de estos factores conlleva numerosos criterios. Tanto el costo como la exactitud de los modelos análogos y paramétricos pueden variar ampliamente. Es más probable que estos modelos sean fiables cuando la información histórica utilizada para desarrollar el modelo es exacta, los parámetros utilizados en el modelo son fácilmente cuantificables, y los modelos son escalables, de modo que funcionan tanto para un proyecto grande como para uno pequeño, así como para las fases de un proyecto. 7.3.2.5 Conciliación del límite de financiamiento. El gasto de fondos debe conciliarse con los límites de financiamiento comprometidos en relación con la financiación del proyecto. Una variación entre los límites de financiamiento y los gastos planificados requerirá en algunos casos volver a programar el trabajo para equilibrar dicha tasa de gastos. Esto se consigue mediante la aplicación de restricciones de fechas impuestas para el trabajo incluido en el cronograma del proyecto. 7.3.3 Determinar el presupuesto. Salidas. 7.3.3.1 Línea base de costos. La línea base de costos es la versión aprobada del presupuesto por fases del proyecto, excluida cualquier reserva de gestión, que solo se puede cambiar a través de procedimientos formales de control de cambios, y se utiliza como base de comparación con los resultados reales. Se desarrolla como la suma de los presupuestos aprobados para las diferentes actividades del cronograma. El gráfico 7.8 muestra los diferentes componentes del presupuesto del proyecto y la línea base de costos. Las estimaciones de los costos de las actividades, junto con cualquier reserva para contingencias. Sección 7.2.2.6. Para dichas actividades se agregan en los costos de sus paquetes de trabajo asociados. Las estimaciones de costos de los paquetes de trabajo, junto con cualquier reserva para contingencias de los mismos, se agregan en cuentas de control. La suma de las cuentas de control proporciona la línea base de costos. Dado que las estimaciones de costos que dan lugar a la línea base de costos están directamente ligados a las actividades del cronograma, esto permite disponer de una visión por fases de la línea base de costos, que se representa típicamente como una curva en S, tal y como ilustra el gráfico 7.9. Se suman reservas de gestión, sección 7.2.2.6, a la línea base de costos para obtener el presupuesto del proyecto. A medida que van surgiendo cambios para garantizar el uso de las reservas de gestión, se utiliza el proceso de control de cambios para obtener la aprobación para pasar los fondos de la reserva de gestión aplicables a la línea base de costos. Gráfico 7.8. Componentes del presupuesto del proyecto. Gráfico 7.9. Línea base de costo. Gastos y requisitos de financiamiento. 7.3.3.2 Requisitos de financiamiento del proyecto. Los requisitos de financiamiento totales y periódicos, por ejemplo, trimestrales, anuales, se derivan de la línea base de costos. La línea base de costos incluirá los gastos proyectados más las deudas anticipadas. A menudo, el financiamiento tiene lugar en cantidades incrementales que no son continuas y que pueden no estar distribuidas de manera homogénea, por lo que se representan como peldaños, como ilustra el gráfico 7.9. Los fondos totales necesarios son aquellos incluidos en la línea base de costos más las reservas de gestión. En caso de existir, los requisitos de financiamiento pueden incluir la fuente o fuentes de dicho financiamiento. 7.3.3.3 Actualizaciones a los documentos del proyecto. Los documentos del proyecto susceptibles de actualización incluyen, entre otros,
el registro de riesgos, la estimación de costos de las actividades, y el cronograma del proyecto.